Salud. Hoy, 21 de abril. Vamos a meternos de lleno en cómo una sola fecha del calendario puede ser un hilo que conecta luchas, ideas y sobre todo vidas rebeldes a través de varios continentes. Es un día que nos habla de comienzos, de finales trágicos y de la increíble persistencia de una idea. Miren, el punto clave de hoy es este. El 21 de abril no es solo una lista de cosas que pasaron. No. Es más bien como un mapa que nos muestra la ruta global del anarquismo. Desde el nacimiento de sus pensadores en España, pasando por la acción directa en Francia, la organización de los trabajadores en Argentina y hasta la resistencia antifascista desde el norte de África. Bueno, arranquemos este recorrido. Y nuestro viaje tiene que empezar con una figura fundamental. Toda gran historia tiene un punto de partida, y para el anarquismo organizado en España, uno de esos puntos clave es, sin duda, el nacimiento de un hombre en Toledo. Aquí lo tenemos, Anselmo Lorenzo. Se le conoce como el abuelo del anarquismo español, y es que su historia personal es en cierto modo la del movimiento mismo. Ojo, no era un académico ni un teórico de escritorio, era un tipógrafo, un trabajador que sintió la injusticia en sus propias manos. Fue él quien recibió en Madrid a Giuseppe Fanelli, un enviado del famosísimo anarquista ruso Mikhail Bakunin, y de esa reunión nació la semilla de la primera internacional en España. Su vida y su obra, como el proletariado militante, son el testimonio vivo de cómo una lucha personal puede convertirse en una causa colectiva inmensa. Y para que dimensionemos la importancia de Lorenzo, hay que entender esto. La Primera Internacional fue el primer gran intento de unir a los trabajadores del mundo. No era solo un club de debate, era un proyecto revolucionario a escala global. El hecho de que Lorenzo fuera la pieza clave para que esa idea echara raíces en España, bueno, eso nos dice todo sobre su talla histórica. Bien, ahora avancemos un poco en el tiempo para ver cómo esa idea, sembrada por gente como Lorenzo, explotó en Europa de maneras muy pero muy distintas. Pasamos de la organización a la confrontación directa y, claro, a la respuesta brutal del Estado. Esta imagen nos transporta a un momento increíblemente dramático. París, 1913. La banda Bonnot. Ellos no eran teóricos, eran expropiadores. Llevaban su guerra contra la burguesía y la propiedad privada directamente a las calles, con asaltos a bancos que eran audacísimos para la época. Para el Estado, claro, eran criminales. Para otros, eran la expresión más radical de la revuelta. El 21 de abril, la guillotina silenció a 3 de sus miembros, Raymond Calemin, Elie Monnier y André Suri. ¿Y esto? Esto retrata su espíritu a la perfección. Son las últimas palabras de André Suri. Se estaba muriendo de tuberculosis, pero enfrentó la guillotina no con miedo, sino con un sarcasmo que desafiaba todo. Es uno de esos momentos que captura esa actitud de desprecio total por la autoridad que los definía. El eco del 21 de abril resuena por toda Europa, ¿eh? En Italia, en 1968, muere Armando Borghi, una leyenda del anarcosindicalismo que dedicó su vida a construir sindicatos y fue de los primeros en denunciar el autoritarismo de la Rusia bolchevique. Y de vuelta en España, en 1977, llega un soplo de aire fresco. La CNT, esa organización que Lorenzo ayudó a fundar, sale por fin de la clandestinidad con un mitin masivo. La prueba de que ni 40 años de dictadura pudieron borrar la idea. Ahora sí, cambiemos de continente. Veamos cómo esta misma idea libertaria cruzó el océano. Porque el anarquismo no fue un fenómeno puramente europeo, para nada. Encontró un terreno increíblemente fértil en las Américas, desde Estados Unidos hasta la mismísima Argentina. Lo que de verdad me parece alucinante de esto es cómo todo pasaba casi a la vez. Miren las fechas. Mientras en Europa se consolidaba el movimiento, en América nacían y morían figuras clave. Tenemos el nacimiento de Anselmo L. Figueroa en California, su pluma se iba a convertir en un arma en la Revolución Mexicana. La muerte de Pellicer Paireir en Buenos Aires, el cerebro de la poderosa Fora, el surgimiento de la prensa obrera en Brasil y el nacimiento de militantes como Bernabé García Polanco, el viejo marino, un hombre con una vida de película, marcada por el exilio y una lucha constante en el Cono Sur. Y quiero que nos detengamos un momento aquí. Desde Anselmo Lorenzo, el tipógrafo, la palabra impresa fue un arma fundamental. Y aquí vemos 2 ejemplos perfectos. Regeneración, en México, no era un simple periódico, era el centro neurálgico que organizaba una revolución. Y Germinal, en Brasil, publicado en italiano y portugués, nos muestra esa naturaleza migrante y profundamente internacionalista del movimiento obrero en San Pablo. La imprenta usada como trinchera. Nuestro recorrido global nos lleva ahora a una última parada. Una que quizás es más inesperada, el norte de África. Porque cuando la represión en Europa se volvió insoportable, la lucha no paró.
simplemente cambió de lugar. Esta tabla nos muestra lo que es la resiliencia en estado puro. En Túnez muere Giuseppe Passotti, un italiano que luchó en la Revolución Española y siguió organizando desde el exilio africano. Y tenemos a Pedro López Calle, que desde Argelia y Marruecos se convirtió en un enlace vital para la guerrilla que seguía combatiendo a Franco. El Magreb no fue un lugar de retiro, fue una base de operaciones. Una prueba más del carácter internacionalista del anarquismo. Muy bien. Hemos viajado por continentes y por décadas. Ahora es momento de unir todos los puntos. ¿Qué nos dice este mosaico de eventos del 21 de abril? ¿Cuál es el legado que conecta a todas estas historias tan distintas? Entonces, para resumir, el punto crucial es este. El 21 de abril nos demuestra que el anarquismo nunca ha sido una sola cosa. Es la pluma teórica de Lorenzo, sí, pero también es la acción desesperada de la banda Bonot, la paciencia constructiva de los sindicalistas en Argentina e Italia y la tenacidad increíble de los exiliados en África. Son tácticas distintas, geografías distintas, pero todas nacen de un mismo impulso, la búsqueda de la libertad. Y cerramos con una pregunta que va más allá de la historia. Si el 21 de abril nos enseña que este ideal es una fuerza persistente, que se adapta y sobrevive en los contextos más diferentes, la pregunta que cae de Maduro es, ¿dónde vemos ese espíritu indomable hoy en día? Porque la historia no está guardada en un museo, sigue respirando entre nosotros.